Buenos días, soy la doctora Ana Teresita Flores, docente de la materia Citología, Histología y Embriología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los 4 tejidos básicos que estudiamos en nuestra materia, que es el tejido muscular, junto con el tejido epitelial, conectivo y nervioso. El tejido muscular está constituido por células que también se conocen o se llaman y se mencionan como fibras. Estas son elongadas y están dispuestas en paralelo. Estas células contienen abundantes miofilamentos que permiten realizar la contracción muscular. Los filamentos que encontramos en estas células del tejido muscular principalmente son de 2 tipos, de actina y de miosina, que destacaremos más adelante. Este tejido muscular tiene a su cargo el movimiento del cuerpo y el cambio de la forma y tamaño de los órganos. Su origen embriológico es mesodérmico y aquí nos detendremos un momento. El mesodermo se forma a partir del momento de la gastrulación, cuando se dividen las 3 capas embrionarias, endodermo, mesodermo y ectodermo. El mesodermo que da origen al tejido muscular es el mesodermo paraxial para el músculo estriado y el mesodermo lateral en su hoja esplácnica para el músculo cardíaco y liso. El músculo estriado esquelético va a formarse a partir de estos miotomos del mesodermo paraxial. Estas células son células conocidas como células miógenas o mioblastos que se van a unir y van a alinearse para fusionarse y formar miotubos y posteriormente la célula o fibra muscular. El músculo estriado cardíaco se va a formar también a través del mesodermo esplácnico o la hoja esplácnica del mesodermo lateral. Estas células llamadas miocitos o miocardiocitos en este caso, van a tener la capacidad de contraerse desde etapas muy tempranas y tener lo que se llama el automatismo. A diferencia de las células esqueléticas, los miocitos no se fusionan entre sí, se van a contactar por los discos intercalares que presentan distintos tipos de uniones o especializaciones de membrana lateral. También tenemos algunas otras células, como las células de Purkinje, que se van a diferenciar a partir del miocardiocito, pero no van a tener las estriaciones transversales, ya que no son células contráctiles, sino que son células del sistema de conducción. Las células del músculo liso van a provenir también del mesodermo en su hoja esplácnica, del mesodermo lateral, para la formación de músculos del tubo digestivo y del aparato respiratorio. Del mesodermo local o mesénquima van a provenir las células de los músculos de vasos sanguíneos y pilolectores, y hay alguna excepción a la regla esta que provienen del mesodermo, que son algunos músculos lisos que derivan del ectodermo, como ser el músculo dilatador y esfínter de la pupila y el músculo liso de las glándulas mamarias y sudoríparas. El tejido muscular se va a clasificar de diferentes formas. El tejido muscular, según su aspecto, se va a clasificar en aquel que tenga estrías o el que no tenga estriaciones. El que tenga estriaciones se va a llamar tejido muscular estriado y el que no la tiene, el tejido muscular liso. El estriado a su vez se clasifica en tejido muscular estriado esquelético, que va a ser el que se une a los huesos, por eso se llama esquelético, el tejido muscular estriado visceral, que lo encontramos en algunos lugares específicos como la lengua, la faringe, la porción lumbar del diafragma, el esófago y la porción superior del mismo, y el tejido muscular esquelético cardíaco, que lo encontramos en el músculo cardíaco. ¿Qué podemos decir del tejido muscular estriado esquelético? Tiene las células o fibras cilíndricas. Son células que pueden llegar a ser muy largas, como el músculo sartorio, por ejemplo. Las estrías son de forma transversal. Son células multinucleadas que tienen la capacidad de contraerse rápidamente y en forma muy vigorosa. Su inervación es voluntaria. Si nosotros observamos un corte de un músculo estriado esquelético al microscopio óptico, que es lo que tenemos nosotros en nuestros laboratorios, vamos a observar que tienen las fibras musculares o células musculares dispuestas longitudinalmente. Si observamos el esquema hecho con lápiz en el extremo superior izquierdo,
vamos a ver con la letra A marcados todos los núcleos de las células. ¿Por qué? Esta célula muscular esquelética es multinucleada. Todo el largo de la longitud de esta célula cilíndrica es una célula que tiene varios núcleos que están por debajo de su membrana plasmática, que en este caso del músculo se llama sarcolema, y el citoplasma se llama sarcoplasma. Entonces, por debajo de lo que sería la membrana plasmática están todos los núcleos que corresponden a una célula muscular. Después, en el medio, en el citoplasma, vamos a observar estas estriaciones o líneas claras y oscuras que van a estar formadas por las miofibrillas y el citoplasma en general de la célula. Otras organelas muy importantes que tienen estas células son el retículo sarcoplásmico, que lo vamos a ver más adelante, y las mitocondrias, por supuesto, porque son las organelas que van a proveer la energía. Si vemos con mayor aumento en el microscopio óptico, vamos a tener la posibilidad de observar las estriaciones, los núcleos periféricos cuando el corte es longitudinal de la célula, pero si hay un corte transversal, como podemos observar aquí también en el extremo inferior, vamos a observar que tenemos núcleos en la parte periférica y el citoplasma de la célula con algunas estriaciones o imágenes puntiformes que pueden o no observarse, pero va a depender, por supuesto, entonces, de cómo sea el corte de este músculo para la observación del mismo. El músculo estriado esquelético está rodeado también por el tejido conectivo, que vamos a tener cuando rodea a una célula o fibra muscular, es un tejido conectivo fino que se conoce como endomisio. Este puede tener en su interior algunos pequeños capilares sanguíneos y terminales nerviosas. Luego, si tenemos varias fibras musculares rodeadas por tejido conectivo, en este caso se llamaría el perimisio, que nos va a formar un haz de fibras estriadas, o también lo que se llama como fascículos musculares, y varios de estos haces de fibras unidos o rodeados van a estar rodeados por un tejido conjuntivo que se llama epimisio, que ya es un tejido conjuntivo más denso o más grueso, y va a permitir formar una capa de tejido conjuntivo mayor, de mayor tamaño. A su vez, también el tejido conjuntivo va a unir a las fibras o haces musculares a los huesos a través de los tendones.